derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha. Este programa contiene 3 personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas y debido a su contenido todos lo deben ver. Y bienvenidos a otra Rosca Derecha ahora en el día de hoy, sin nuestro querido, estimado Taz, Pedro Manuel Casals. Aquí está conmigo el señor José Luis Mendoza. Yo no sabía que tú eras abogado. Eso es un mito que yo quiero aclarar hoy. Sí, porque a ti te oigo que te dicen mucho abogado. ¿Qué fue lo que tú estudiaste? Yo, ingeniería industrial. No joda. Y terminaste en comunicación. El tema del derecho es un poco raro y lo entiende todo el mundo porque me veían mucho en los tribunales. Yo laboré durante un tiempo importantísimo y muy constructivo para mí con abogados, penalistas esencialmente, y me sirvió de un gran aprendizaje. Te nutriste ahí. Y la gente preguntará, ¿y qué tú trabajabas con ellos? Bueno, eso es lo interesante. A mí me gusta el derecho muchísimo. No dudo que incluso termine estudiando, siendo ya titulándote. Y ejerciéndolo, me gusta muchísimo. Y tenía ciertas inquietudes, no voy a decir ideas, porque sería muy arrogante. Tenía ideas, no, tenía inquietudes. Y me permitieron varios amigos. Y a uno de ellos, voy a saludar a uno de ellos públicamente. Una persona que tiene cabeza muy propia. Y es el penalista Valentín Medrano. No estoy de acuerdo con muchas cosas. Valentín Medrano es una estrella. Valentín y yo tenemos... Donde yo lo veo en una entrevista o algo, me paro aunque no esté de acuerdo con la mitad de lo que él dice. Pero tiene ideas muy propias. Para mí una persona con cabeza muy propia. Tipo de ideas, hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Créanme que hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Porque tal vez eso lo hace más interesante. A mí me pasa... Hay dos abogados que son Valentín y el otro es Miguel Valerio. Ah, Valerio, sí. Que esos tipos llevan en la sangre el derecho de defensa. O sea, la idea de desconstruir una acusación la tienen tan presente. O sea, es una cosa tan instintiva en ellos, tan natural, que a veces en ese ejercicio yo me frustro, sobre todo en el caso de mi amigo Valentín, con quien compartí mucho más personalmente, aunque con Valerio tengo una gran afinidad en temas de lectoría, es un gran promotor de la lectura, como lo es también Valentín de alguna manera. Y a veces a mí me frustraba que Valentín a toda acusación le encontraba la manera de que no fuera. Yo decía, pero del diablo, alguien tiene que ser culpable en el mundo. Alguien en el mundo tiene que ser culpable aunque tú no estés de acuerdo. ¿Y qué va, viejo? Pero ese es el trabajo del abogado. Pero es que hay otros abogados que son como más adaptables. Como el cassette que tú le pongas, eso es lo que suena, ¿verdad? Hay gente, y esos dos profesionales del derecho son dos ejemplos. Hay más. Pero esos dos individuos son el ejemplo perfecto de gente que interioriza su espíritu y alma en base a su vocación profesional. El derecho de defensa, o sea, yo no quiero cometer nunca nada en mi vida. Ahora, si lo cometiera o me acusaran de cometerlo, uno de los dos va a ser mi abogado en los tribunales. Uno de esos dos. Ahora, pasando ya, entendiendo que tú no eres abogado, más bien ingeniero en derecho. Leguleyo. Leguleyo no sería, no, Leguleyo no. Utilicé la palabra el otro día para referirme a un amigo abogado y se sintió que fue... No, parece que entendió que me refería a él. Y yo me refería más bien a los que redactan leyes sin conocer un carajo de derecho aquí y a veces ni se llevan ni siquiera de los asesores para terminar haciendo perfectos desastres legislativos en República Dominicana. Eso es una técnica. Conocí a alguien que hacía en el Congreso trabajo de asesoría en ese sentido. Y es una técnica que tiene una esencia extraordinaria de conocimiento. Primero, tiene que tener criterio de derecho constitucional. Y luego tiene que hacer un trabajo que no hacen mucho los legisladores en muchas partes del mundo, pero especialmente los dominicanos, un trabajo de plausibilidad. Es decir, ¿qué es posible de lo que yo percibo? Porque yo tengo una intención. Yo quiero que todo el mundo tenga agua en su casa. Bueno, pero... Entonces, la ley del agua. La gente... Entonces, ¡ay! ¿Van a privatizarla? No, excúseme. ¿Por qué usted nunca deja de pagar el celular, pero deja de pagar el agua? Algo está fallando en la ecuación. ¿Por qué un metro cúbico de agua? Yo soy de los que piensa que si es un servicio que implica trabajo, inversión, etcétera, no puede ser gratis. Había un cálculo que yo creo que está ya... Respirar no implica más nada que esforzarse. Y el aire nunca se acaba, no es un recurso. Entonces... Usted no calcula cuánto aire va a respirar. El impuesto al aire, me parece a mí, como hay países que ya están contemplando la posibilidad de eso. Qué ridículo. Aunque tú no lo creas, sí. El mundo se presta para todo. Es una idea muy californiana. Sí, muy californiana, pero que tú sabes que California. Sí. El caso y la gente debe de entenderlo, es que los servicios, todo lo que implique trabajo y que cueste algo, hay que pagarlo. Pero además hay un asunto que a mí... Ese tema lo tenemos que tratar otro día porque es el tema más mitificado
de políticas públicas actualmente. Cada vez que se habla de la ley del agua salen 2 o 3 a decir que se va a privatizar. Y yo digo, bueno. En la práctica está privatizado. En la práctica está privatizado porque ¿a quién usted le compra el botellón de agua que se bebe? Luego, ¿con quién usted se asegura la presión del agua? Es comprándole una bomba a una tienda privada. Luego la instalación de la bomba, el tinaco. Construir la cisterna. Entonces, lo único que es público tiene tan mala calidad que usted no cuenta con eso y se siente con la moral para no pagarlo porque no funciona. Entonces, de verdad que algo está funcionando. Me recuerda aquellos años de la Corporación Dominicana de Electricidad CD, que el servicio se degradó tanto que ya la gente decidió no pagar energía eléctrica. Y fueron tantos años sin pagar que la cultura, revertir la cultura, difícil, te toma tiempo. Sido dificilísimo. Te toma tiempo y además hay un elemento también que hay que entender. Las necesidades han cambiado. El uso del agua hoy, por ejemplo, no es el que era. Hay un tema agrícola que es enorme, pero hay un tema ganadero que es enorme. Pero hay un tema industrial que es enorme. Y luego hay un tema de servicios. De manera que lo humano, que debe ser lo que supuestamente se priorice, en la realidad hoy está en lo último de la escalera. Entonces... algo tiene que cambiar para hacerle saber a la gente que 1 metro cúbico de agua costaba hace unos años, ese cálculo está desactualizado, hay que actualizarlo, pero hace unos años costaba 33 pesos el costo mínimo de producir desde las fuentes hasta la llave de tu casa, 33 pesos, de los cuales se pagan, lo que lo pagan, 6. En mi casa se pagan 150 pesos de agua fijo. Hay gente que tiene contador y paga lo que entra y lo que sale. ¿Qué te parece? Pero esos son en los edificios nuevos y las vainas, que no sé si pagan agua tampoco. Todo el mundo hace pozo. Todo el mundo se puso. En el caso de República Dominicana, que todo es un tema, cuando yo era un niño tuve mi primer contacto con una huelga. No recuerdo la del 84 porque era muy niño. Sí recuerdo la conmoción, porque yo vivía en Fantino en esa época, que se generó a nivel de la familia, porque teníamos familia que vivía acá y ver las noticias y lo que estaba pasando generó mucha angustia. Hablamos de otra época. En Fantino no había teléfono. Lo que había era un puesto del correo que a través de una antena tú ibas y realizabas llamadas a la capital y la fila era de aquí a Guachupita. Pero sí recuerdo la huelga del año 88 en Fantino, que era para que arreglaran las calles. Duraron aproximadamente 15 días en huelga el pueblo, todo cerrado, goma en todas las esquinas, bombas lacrimógenas, y ya llegó un momento que los mismos que convocaron a la huelga se cansaron y desistieron de la huelga, e igual modo a los que sufrimos los efectos de las bombas, la molestia del humo y el cierre de los colmados y almacenes del pueblo, no se arreglaron las calles y todo siguió su rumbo. Esa fue mi primera experiencia. Luego vendría la del 91, aquella huelga organizada por el colectivo de organizaciones populares, que estaba Almanzar, estaba Virtudes Álvarez y un grupo de sindicalistas de aquella época, que muchos de ellos o están en el retiro, como el caso de Almanzar, fallecieron. No sé dónde anda Virtudes. Ni idea. No, si alguien sabe de Virtudes, pues me la saludo. Dígale que se busca. Y ya, llegados los 90, empezaron a aparecer un nuevo grupo, una nueva camada de activistas comunitarios, piqueteros, vividores de la protesta, etcétera. Huelgólogos y protestistas. Y en ese mismo que no proceso, protestantes. En ese mismo proceso, pues las huelgas fueron perdiendo efectividad en la mente del ciudadano medio como un instrumento efectivo para lograr reivindicaciones o para conseguir que se le pusieran atención a problemas que les afectaban. Recuerdo en el 98 que duramos 60 días sin luz y los tigres del barrio quemaron desde la entrada hasta el puente todo lo que apareció, y en 24 horas la corporación, todavía no estaba privatizada el sistema de energía eléctrica en República Dominicana, estaba en proceso. Exacto. Apareció y resolvió todo en 24 horas. 24 a 48 horas, o en sectores donde aquí no tenemos ni para lavarnos la nalga, queman goma, las mujeres, como esos videos que se han hecho virales, que aparecen en un camión de agua efectiva, así puntualmente, tal vez tiene algún tipo de efectividad, pero la huelga, que es concebida por una parte de la población como quemar, cerrar, aterrorizar y saquear, la palabra huelga, su origen, no vamos a ir al origen de la palabra, pero lo que dentro de las luchas y donde comenzó, no tenía que ver nada con otra cosa que no fuera detener la actividad productiva para presionar al dueño de los medios de producción
a que negocie conmigo, porque es mejor negociar conmigo los términos que estoy planteando, que nos pongamos de acuerdo, que mantener cerrada la productividad de la empresa mientras tú estás perdiendo miles y miles y miles y miles de dólares o de euros o la moneda, que marcos, lo que te dé la gana de tomar de referencia. Entonces, esa concepción de la huelga del dominicano y ese pensar que es un instrumento efectivo, más las reivindicaciones que se piden, que siempre son la misma mierda, dejan claro que lo dicho ayer por Hipólito no le da más que la razón al expresidente. Y yo creo que como sociedad ya debemos de mirar en otra dirección, y el tipo de sociedad que somos, ya los paros de labores y esas vainas no tienen razón de ser. Mira, primero que nada, es un muy buen tema el que propones, porque como toda situación en vida, en común, en sociedad, se entrelaza con otros aspectos. Quien les habla por un principio ideológico que defiendo y que creo en él, creo que voy a seguir pensando igual, quizás hasta el último día de mi vida. Yo creo que el pueblo tiene derecho a hacer presión. El individuo que tiene intereses en común con otro individuo y cuando ve esos intereses en peligro debe buscar mecanismos de defensa. Y en democracia, en la vida en democracia, dentro del contrato social, dentro de la sociedad de propietarios, necesita mecanismos que defiendan sus intereses. Y un mecanismo muy, muy válido es la protesta. En ese sentido, Alberto, hay que destacar que esa pérdida de validez de cierto modelo de protesta, y dicho sea de paso, quiero ahora cambiar el lenguaje de uno muy, muy fino, muy finolis, a uno muy dominicano. En República Dominicana no es sinónimo, en otros países sí, huelga y protesta. En República Dominicana la protesta es lo de la Plaza de la Bandera. Tiene una idea muy aburguesada. Es lo de pancarta. La Puerta del Conde 2012, exacto, cuando Danilo quería la lira. Exacto. Eso es protesta. Es de parque. Es de parque. Es de clase alta y media. El sinónimo de huelga en la República Dominicana tiene que ver con un uso intensivo de la fuerza y la violencia. Y de la violencia, pero sobre todo de la huelga viene siendo la tiguerificación de la protesta. Diablo, mejor de ahí se daña. Tigre, contigo que yo voy a escribir el diccionario, el glosario de jerga dominicana. Mira, Alberto, no es un secreto para nadie que no somos la sociedad que solíamos ser. Tú mencionaste los años 80 y pudiéramos hablar que desde los años 60, cuando hubo los distintos estallidos que conocemos en nuestra historia, hasta muy adelantada la década de los 90, no se conoció otra manera de llamar la atención, de que el poder respondiera ante las necesidades y el abandono de comunidades, que no fuera cerrando caminos, quemando gomas, haciendo arder la propiedad privada y pública. Entrándole a pedrato el vivo. A lo que sea, y diciendo por aquí nadie pasa. Deteniendo la actividad económica y haciendo un daño. Yo tuve que agacharme muchas veces porque habían a veces convocado apedreo en la cabeza el puente de la 17. No sé si tú recuerdas de esa vaina. Convocado y todo. Convocado y tú. Se vamos a usar el puente ahora. Y pipa. Y le desbarataban los vidrios a la banderita. Un gran ejemplo y quizás el que más persistió de esa cultura de la que hablamos es la UAS. La UAS. La cultura de la protesta estudiantil todavía está avanzada, la primera década del año 2000 y todavía metida en la del 2010. Bueno, cuando yo originalmente salí de la escuela, yo soy un caso raro. Yo fui a una universidad privada, pero yo quería ir a la pública. A mí me inspiraba un misterio, un halo de misterio ir a la UAS. Y yo llegué a ir a las charlas y en el aula magna, cuando fui por allá por mediados del año 2002, que se estaban haciendo protestas no me acuerdo si era por la biblioteca o por algo, yo ahí descubrí que cuando no aparecían las piedras porque habían asfaltado, los muchachones eran creativos. Yo no sé dónde guardaban tuerca, pero una tuerca, viejo. No tenía que ser de camión mínimo. Y el que le daban con una vaina de eso no lo contaba. Entonces, hay que decir que... Yo entré en el año 2000. ¿El agua? Y mi primer mes en la universidad, ya en abril, yo entré en marzo 20 año 2000 a la universidad. Y ya el 20 de abril se estaba acercando Semana Santa. Y había que adelantar la Semana Santa y hacia el Monquemadero de Goma una vaina y nos fuimos. Suspendí en clase como estaba cerca de Semana Santa. Vuelvan después de Semana Santa. Hicieron un puente del diablo. El Golden Gate hicieron. Esa primera huelga fue con propósito de... Imagínate, un año electoral. Claro que sí. Claro. Había tentativa de segunda vuelta. Ay, sí. Que la U... Lo hubiera podido ver de acuerdo a la ley. Exactamente, pero Danilo declinó. Sí. Y Balaguer no le aseguró. No le aseguró apoyo, se lo garantizó a Hipólito, o por lo menos neutralidad. Exacto. Y bueno, pues fue un año difícil de mucha crispación en la universidad, porque como tú dices, veníamos de una década de los 90 complicada.
Y la en la del UAS, 80 en la perdida. UAS se quemaba un camión o una guagua pública mensual. Por relajo. Ahora, yo sí tengo una teoría que quiero compartir contigo, ver cuál es tu opinión y obviamente saber más adelante en los comentarios. Para mí fue traumática la experiencia porque yo me imaginaba la UAS quemar semestre. Avanzar y eso te estancaba. Un semestre se volvía un trimestre porque la mitad del semestre era protesta, quemadera de goma y suspensión. No, terrible. Además, ya yo había vivido lo traumática que eran las protestas en mi Asua de Compostela natal y yo no quería repetir eso. Ahora, sí tengo una tesis. A ver qué opina la gente. Mira, a partir de los años 90, y muy específicamente sostengo que a partir de las reformas del 91-92, la República Dominicana inició una multiplicación extraordinaria de sus mecanismos de generación de riqueza, con una reforma arancelaria, una reforma tributaria y una reforma aduanera, una reforma institucional compleja pero completa. Se sentó la base para que nuestro país multiplicara en muchos aspectos sus capacidades de generar riqueza. El parque vehicular mejoró, la forma de hacer negocios, nacieron las importadoras. Ya existían algunas, pero las que habían, las habían por privilegio. Ahora las había porque el modelo lo permitía. Y se generó una transformación material que cambió incluso el aspecto de cómo hacer política en el país. Sin embargo, todos los cambios son graduales. Hubo gente que se quedó con el mismo modelo de, con las manacas, de participar en discurso de política, barricada. en las escarpadas montañas quiqueya, la revolución inminente, todo eso. Entonces, un ejemplo de nosotros, el proletariado. La cosa, no, nosotros contra ustedes. Y una demostración de eso es que la oposición política, el gobierno 96-2000, gobierno que encabezó Leonel Fernández, Leonel Fernández muy joven, con un gabinete del Partido de la Liberación Dominicana que tenía muchos dirigentes todavía de la vieja generación, Jorge Botello, ministro Interior, que tenía a Hanle Herman en algunas políticas públicas muy interesantes, y que era un partido en el poder muy particular. Es uno de los casos para mí más particulares del ejercicio de poder en la época contemporánea en República Dominicana, porque gobernamos un partido que primero llegó a una coyuntura muy especial de segunda vuelta en 1996 con el apoyo de Joaquín Balaguer, que luego logró tener el poder ejecutivo sin poder congresual, ni cámara alta ni cámara baja, ni un poder municipal demasiado fuerte. Eso convertía al presidente Leonel Fernández en el presidente más aislado en términos de poder absoluto que ha tenido la época moderna de la República Dominicana. Pero yo recuerdo, y lo recuerdo porque esa reforma y ese plan de reforma que se planteó a principios de la década del 90 incluía muchas cosas. Y también la desregularización de algunos mercados, claro. Pero también el rompimiento de monopolios que estaban aquí petrificados, como el de las telecomunicaciones, y hubo muchas leyes que se lograron aprobar aún no teniendo el Partido de la Liberación Dominicana la mayoría en el Congreso y la Cámara de Diputados, porque coincidían programáticamente con el del partido de oposición, que en ese momento era el PRD, que controlaba el Congreso. Yo tengo una tesis que pudiéramos debatirla, quizá alguien quiera desmentírmela. Yo creo tener argumentos para pero que sí fue una época de grandes acuerdos y negociaciones. La mejor época del Congreso de la República Dominicana va del 90 al 2002. Esos tres congresos. Muy especialmente el 90-94. Los otros fueron bastante buenos, pero el 90-94 tiene una particularidad. Es la única ocasión que la Cámara de Diputados estuvo dividida a 3/3 casi iguales. Sí, que nadie tenía control. Solamente sobraban los 7 diputados del PRI. Los 7 del PRI. Y los otros eran 33. Era ese acuerdo. Y entonces había que sentarse a negociar y hacer acuerdos políticos. Balaguer, producto de la crisis energética, económica y política y electoral del 90, que venía del 89 y que siguió hasta el año 91, Balaguer se tuvo que sentar a negociar con sectores de la sociedad que dijeron, mira, la idea es esta, y esa idea ya había sido propuesta en gran parte por el profesor Bosch en las elecciones del 90. Bueno, hubo varias de las reformas que él tuvo que impulsarla vía decreto. Sin duda. Y después una parte de la oposición que se negaba tuvo que entender que tenía que sumarse. Entonces, ¿cuál es mi tesis? Para resumirla. Las transformaciones económicas que empezaron a partir del año 91-92 y que se mantuvieron en el tiempo, comenzaron a generar un cambio en la mentalidad de varios dominicanos que trabajaban y que comenzaron a acumular riqueza material, y que comenzó un progreso de una parte de la sociedad que llegó a ser clase media, o que fortaleció su presencia en la clase media, o que incluso de la clase media pasó a ser clase media alta, si queremos ponernos muy finos en las escalas sociales. ¿Qué ocurre? A esa clase social que ahora pagaba por una casa, que comenzó a meterse en residencial y condominio, que comenzó a pagar un carro, que comenzó a disfrutar las mieles de ser y de tener, no le caía igual la idea de frente a su casa quemar una coma, ni era igual para ellos la posibilidad, siendo comerciantes muchos de ellos, de detener su actividad comercial. Ya no le sonaba ayer ponía el ejemplo de una ciudad tal vez como San Francisco, una ciudad como Moca, que son economías pujantes de la comercio región de del Cibao, industria,
que tú le detengas a un pequeño almacenista que posiblemente, digo pequeño porque los grandes no venden 100 mil pesos diarios, pero que sus ventas diarias sean 100 mil pesos, cuando el contador venga a ajustar las cuentas del mes de abril, que sale ese día menos. Ese día menos sale ahí, ese tigre no va a ver con simpatía ninguna lucha. Él lo que ve esa excusa para afectar la productividad y el comercio, lo ve como una maldición, como un lastre. Pero además, en muchas partes del país, y yo lo hablo por mi pueblo, siempre hubo comerciantes que se negaban a participar del paro. Siempre hubo gente que quería trabajar y mantener su actividad comercial porque dependía del día a día. Y a esa gente se le impuso aquí el impuesto revolucionario. O tranca o te quemo. O te pasa algo. O te apedreamos el negocio. Esa vocación por el irrespeto a la propiedad privada y la pública también. Y una visión totalmente terrorista. Sí. Completamente terrorista. No tenga ninguna duda. De mi lucha justifica todo, incluyendo quemarte el trapo de almacén ese, porque tú me estás desafiando. Y pone una bomba y una vaina. Eso pasó muchísimas veces. Entonces, yo soy de los que cree, y no quiero entrar ahora en evaluaciones del gobierno 96-2000, que tengo también mis opiniones de ese ejercicio gubernamental. Pero yo sí creo que ocurrió algo. Al presidente Leonel Fernández se le hicieron más de 30 huelgas nacionales en ese periodo. 4 años, más de 30 es un porcentaje de casi 8 por año. En el 97 hubo una huelga que fue levantada el día que ahí estaba el papá de un amigo que anda por ahí todavía. Ahora está... No hay quien le hable de huelga, o ya forma parte del sistema. Pero que en esa época... Pero fue un dirigente popular mesurado. Fue de los mesurados que había. De los moderados en la época. Que cuando a Pedro Martínez le dieron el sayón... Pedro Martínez invitó al liderazgo de la protesta. La huelga para que la gente celebrara. Para que la gente celebrara. Yo lo recuerdo como hoy. ¿Te recuerdas como ahora? Claro que sí. Mira... La mentalidad de la gran parte de la población dominicana fue cambiando. Mucha gente no lo entendió y se mantuvieron haciendo llamados en el siguiente proceso gubernamental, donde hubo situaciones muchísimo más difíciles de gobernar y de dominar que las que hubo en el proceso anterior. Bueno, la última huelga exitosa, que llamémosla éxito, donde todo el mundo la acató. 22, 23 de abril del 2004. No, de noviembre del año 2003. Yo me acuerdo de la de enero del 2004, que coincidió con la final de la pelota invernal. No, pero es que hubo varias, hermano, que no estaba llevando el diablo. No, que fue difícil. Y sin embargo, cuando tú sacas cálculo, pero cuando tú sacas cálculo, si se le hubiera medido con la misma vara que se midió al gobierno anterior, la sacó suave. La sacó suave. La sacó suave porque tú sumas la cantidad de días de huelga, de horas de huelga, de convocatorias de huelga nacional. Y yo insisto, la última que yo recuerdo ocurrió en los días finales de enero del año 2004. Lo que pasa es que no fueron más huelgas porque lo que antes hacían huelga, porque han estado menos en el poder. Éramos posicionistas al PLD y al reformismo. Exactamente, y estaban en el poder. Las mieles del poder en el gobierno de Hipólito Mejía. Entonces no había mucho quórum para hacer huelga. No, y yo insisto, la sociedad había cambiado. Sí, había cambiado. Porque había una sociedad de propietarios que ahora tenían más que perder, que ahora sabían lo que dolía un día sin actividad económica, que ahora sabían lo que podía perder un vehículo apedreado, que ahora tenían un hijo en un colegio privado. Entonces, esa transformación económica... ¿Tú sabes lo que hacía yo? Yo tenía que ir a trabajar sí o sí a la emisora. Obligado. Yo salía de mi casa cuando el sol salía. Ajá. Te hablo de esas huelgas del 2003-2004. Bajaba todos los vidrios de mi carro y me iba parando en todas las esquinas a ver si veía algún movimiento. Hasta que llegaba al centro de la ciudad, que ha sido tradicionalmente tranquilo. Sí, generalmente. Más mejor vigilado, todo eso. Ahora, yo sí creo, y obviamente no sé si coincides en toda esta idea que tengo, que primero la mentalidad del dominicano cambió mucho antes de que el Falpo, de que Pere Piquete, de que, por cierto, para descansar, prefiero que pienso que era un tipo también mesurado. Ellos cambiaran su mentalidad. Muchos no la entendieron. Porque tú comenzaste hablando de manera bastante clara, y estoy de acuerdo con lo que tú planteas inicialmente, de que cada época trae consigo sus propios afanes. Sí. Veníamos en la década del 60 de una dictadura de 31 años y 20.000 cosas que resolver. Aquí llegó de golpe muchas cosas y asimilarlo o se aplatanó, o se corrompió en el proceso, se volvió otra vaina. Se instrumentalizó. Se instrumentalizó. Claro. Venían entonces, estamos en el medio de una polarización ideológica en medio de la década del 60, 70, y ya en los 80 esto empieza a cambiar. La década perdida de los 80 trae consigo grandes transformaciones que eran necesarias, que los pueblos no estaban dispuestos a hacer los sacrificios que se debían y oponían resistencia.
Y tal vez producto de eso mismo fue lo que pasó en el 84 en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Pero lo que somos no es producto de la decisión de un solo hombre. No, claro que no. O de la determinación de un solo grupo de personas. Es una progresión que se va dando en el tiempo y que, así mismo como tú lo señalas, va transformando en la medida que la mentalidad de la gente, en la medida que la gente se va dando cuenta de que los viejos métodos ya no son el instrumento, No, sino de daño, que... te hacen daño. Exactamente. Van contra tus intereses. De que ya hay otra sociedad, de que es una sociedad que tiene que tomar otro rumbo para lograr seguir avanzando. Y yo creo que ahí llegamos a los años 2000, donde ya estábamos parados hablando de Hipólito. Y ya en el 2000, 2005, 2006 se convocaron varias huelgas en el primer... Nadie le hizo caso. En el segundo gobierno de Leonel Fernández, y aquí nadie le hizo caso. Ahora... Porque la gente entendió dos cosas. Primero, el país estaba mal y la gente decía, era lo que decía la gente de la calle, hay que dejarlo gobernar. Claro. Era básicamente eso. Claro. Pero también tú escuchabas lo otro. Si yo cierro, mi negocio no prospera. Exactamente. Estamos hablando de ya, yo tenía 25, 26 años en esa época. Pero también hay un elemento... Y era lo que yo me encontraba como argumento para tú no ponerle caso a esos llamados a huelga. Pero porque la gente idea. entendió de que está bien, las luchas tenían justificación en un momento, pero ya hoy estamos en una etapa que lo que hay es que trabajar. Pero mira esta idea, a ver si tú me la compras. Mira, hay otro elemento adjunto al desarrollo económico, a la transformación de grandes capas de la sociedad y el hecho de que incluso hasta los más pobres y vulnerables entendieron que les convenía más mantener sus rutinas productivas. Las rutinas productivas es salir a trabajar todos los días, salir a estudiar todos los días, buscar a tu hijo, ir a tu casa, consumir lo que necesitas para mantener o mejorar tu estilo de vida. Esas son las rutinas productivas en las que usted se refugia. Ahora bien, Alberto, hay otro elemento que yo propongo. ¿Y no sería también esa forma de una gran parte de la sociedad ir despreciando unos métodos de huelga, insisto, por la protesta que significa otra cosa? En la misma medida que la crisis de la representación en democracia afecta no solo a los políticos electos y por elegir, a los partidos políticos, a las instituciones de la sociedad civil, sino también a los llamados movimientos ciudadanos o movimientos de protesta, o movimientos sociales, como usted quiera llamarle. Hay una crisis de representación en la medida que, primero, usted comienza a preguntarse, ¿mis intereses son los intereses de ellos? No. A lo mejor yo quiero que el sistema mejore, a lo mejor yo no quiero prenderle candela al sistema, a lo mejor yo no quiero sustituir este sistema por otra fórmula que a lo mejor le gusta mucho al que llama la protesta. Eso pasó con la parte más ideologizada de las protestas. Luego estaba el tema... Te voy a leer aquí los reclamos para que tú me vayas diciendo si sí o no tú estás de acuerdo con eso. Oye esto si para no que me lo lea. Que está trillada ya. Oye esto para que me lo lea. Además de... Otra crisis de representación fue que la gente comenzó a ver que las cabezas visibles de muchos movimientos comenzaron a negociar cuotas de espacio, de favores y de compensaciones. Hubo una de las que yo mencioné que... El famoso apartamento. Pero luego vinieron los que eran los sectores choferiles y comenzó PM, que es yo qué diablo, el plan no sé qué cosa, las compras de la guagua, el tema del gas, del subsidio al combustible. La gente comenzó a decir, espérate, fulano tal vez alguna vez fue gremialista, tal vez alguna vez fue luchador social. Hoy es un empresario millonario que predica ideas revolucionarias para sus contrarios, pero para el manejo personal de él es un empresario que hace uso incluso de las herramientas más deleznables del mercantilismo, del capitalismo a la vieja usanza. Ahora que tú lo mencionas, bueno, yo conozco a varios, tengo un excelente amigo que su padre falleció en el 2020, fue un gran sindicalista, un gran luchador de los movimientos sociales, etcétera. Un hombre muy, muy, muy convencido de sus ideas y que mi amigo me cuenta que en esa época de aquellas grandes huelgas, su casa la militarizaban. O sea, en la casa de él que él vivió, que nació, que creció, le ponían un contingente militar, guardia en el patio, guardia en el frente, guardia en el techo, porque ahí era que vivía este hombre que fue muy influyente, conocido a nivel nacional y regional, tuvo una influencia enorme y fue, creo no, porque yo conozco bastante bien, celebré varios cumpleaños de él. Él nació el Día del Trabajador, el día primero de... ¿Qué cosa más curiosa? Era el 1 de mayo. 1 de mayo. Qué bien. Y yo iba mucho a su casa y era una persona que no acumuló riqueza ni se aprovechó de eso para obtener... Tenía idea, o sea... Excepción a la regla. Tenía convicciones reales. Excepción a la regla, se llama eso. Porque todos los demás o la mayoría... No, por eso hice la salvedad. Sí, porque una excepción a la regla. Hay quienes sí, pero la mayoría no. La mayoría no. Sin embargo, sus grandes compañeros de toda la vida... no.
sus grandes hermanos, todos son millonarios hoy. Entonces, la realidad es que el movimiento que solía caudillar y que todavía lo intenta o que todavía lo trataba hasta hace poco, perdió credibilidad, perdió seguimiento, capacidad de arrastre. Eso no quiere decir, para que no vayan a confundirlo, que ni el espíritu de la protesta o de la huelga ni es por sí mismo malo, ni deleznable, ni tiene que ser abandonado. No, todo lo contrario. Yo creo... porque tiene que ser entendido. Y yo diría que tiene que evolucionar. Tiene que ser... Así mismo como yo le exijo a los candidatos que proponen, que quieren quedarse en los puestos donde fueron electos o que intentan sustituir a los que actualmente están, yo les exijo a ellos, tengan capacidad de propuesta. ¿Cómo usted me convence a mí de que me representa? De que representa mis legítimos intereses como empleado, como propietario, como ahorrante, como pasajero, como chofer, como lo que sea que participa en la sociedad, como estudiante, como padre, de manera legítima en la sociedad. Entonces, así como exigimos de ellos creatividad, capacidad de entender mi situación, si usted va allí a representarme, entre comillas, la protesta tiene que evolucionar. Y la evolución pasa por encontrar mecanismos que, sin afectar lo que aquellos afectaban y que por eso se les rechazó, tenemos que aprender a llamar la atención de los problemas que decimos provocan esa convocatoria sin la necesidad de que nadie tema, porque a todo esto está la ponderación de derechos. Hablando de otro gran abogado que ha hablado del tema de la ponderación, el caso de Julio Curi siempre lo ha explicado muy bien, la ponderación de los derechos. Está el legítimo derecho a la protesta. Eso es constitucional. Ahora, hay un legítimo derecho al tránsito, al libre tránsito y al trabajo, que no deberían chocar de una manera tal que produzca violencia. Entonces, si usted convoca la protesta en un parque, en una calle, en un recorrido, si es una marcha, y lo hace de manera que llame la atención, que presione a la autoridad. Porque y que el mensaje llegue. Porque el poder le teme a toda concentración masiva. Eso está demostrado en el mundo entero. Si son los chalecos amarillos franceses, si el 15M en España, lo que sea, al Zócalo en México, da igual. Ahora bien, eso se puede lograr sin impedirle a nadie. Esa es la famosa teoría de la superioridad numérica. Claro, el poder le tiene un miedo del diablo a esa vaina. Yo, desde la convocatoria, puedo demostrarte que puedo movilizar a partir de un planteamiento sobre algo en particular una cantidad de personas que está ahí manifestándose y expresando su rechazo, claro, pero que esa misma cantidad de personas también puede tener la fuerza y responder y ejercer la fuerza para no dejarse aplastar por claro, el que ostenta el poder y el poder del Estado y el monopolio de la violencia que tiene el Estado. Y toda presentación de fuerza masiva, de arrastre, de capacidad de juntar 50,000 gente, 20,000, 10,000, al mismo tiempo le envía un mensaje al poder: mira, esta gente vota, esta gente consume, esta gente trabaja, pero esta gente, si se encojona, puede hacer cosas que no debe. Nosotros estamos aquí pacíficamente, pero no nos lleve al extremo. Yo creo que se conseguiría mucho más evolucionando. Y yo voy a mencionar un ejemplo que a mucha gente no le gusta, pero que a mí me parece que fue maravilloso en ese sentido. Y fue la Marcha Verde. A usted le podrá gustar o no para qué la convocaron, quién la convocó. Yo la bauticé la Mancha Verde. Pero la marcha o la Mancha Verde no tiró una botella, no quemó nada ni apaleó a nadie. Y logró... Bueno, no tiró una botella, pero coño, tienen un guacal ahora en el No, gobierno. eso no lo voy a discutir. Nah. Aquí hubo gente que encontró Stairway to Heaven, la escalera al cielo. Sí. Eso yo no lo discuto. Eso perfectamente. No, simplemente quise dejar caer esa ahí. Ahora, se juntó una cantidad de gente suficiente y nadie puede... Y era legítima. Y nadie se puede quejar el día de hoy de que le rompieron una ventana. La presencia de... Claro, y yo creo que demostraron que hay una parte de la sociedad que silenciosamente... Y obligaron a todo el mundo a posicionarse en torno a su tema. Algunos lo hicieron mal, algunos lo hicieron bien. Yo lo hice claro desde el principio. A mí nadie me iba a autorizar de condón para terminar luego nombrado en la nómina pública. Sí, es verdad. Y por eso no me presté a ese chantaje, porque era un chantaje. Porque una cosa había es... de todo. Yo creo que había un legítimo también. Una cosa mensaje. es tú plantear... pasa como Venezuela. Pongo un ejemplo. Venezuela... Cuando Chávez llega al poder, llega a un país que tiene 20,000 conflictos que vienen de 20 y pico de años con 20,000 crisis y 20,000 vainas. Sí. Bueno, y Chávez llega siendo una promesa y después en el camino de coño, qué gancho caímos. Sí. Y empieza la sociedad a dividirse. Él inteligentemente aprovecha eso y divide la sociedad. Y lo exacerba más todavía. Entre escuálidos sí. y los que están con Chávez. Claro que sí. Los que no lo apoyan son las malas personas. Esas personas merecen ser deshumanizados, maltratados, quitárselo todo. Claro. Todo lo que hizo Chávez en Venezuela, yo espero que esté ardiendo en el fuego del infierno, en un fuego bien intenso, que ha dejado una herencia de 25 años después, un país que está 20 veces peor que lo que él recibió. Mira. Entonces, esa
ese tipo de narrativa que se van creando, Sí, yo estoy donde contigo. tú vilificas al que no te apoya, cuando en una sociedad que haya libertad de conciencia, libertad de pensamiento y libertad de elección, si tú protestas por eso, a mí me da la gana de tener una opinión contraria, pues tengo el derecho. No, totalmente de acuerdo. Pero tampoco tú me totalmente tienes que de acuerdo. acorralar, Yo- perseguir, montarme acoso como hicieron ellos. Sí, mira. En gran medida creo que el ala más beligerante, y leí varios artículos que a mí me parecieron bien interesantes del ya fenecido César Medina, que él decía en el 2018 que Luis no estaba viendo la dirección que él estaba tomando él como opción de poder, y que ese discurso tan beligerante y tan polarizante que se estaba fraguando en la Marcha Verde, sobre todo de sus voceros, a él lo iba a terminar persiguiendo. Mira. Al final, Luis lo entendió y él supo marcar distancia de manera gradual de todo eso, y él capitalizó porque pudo construir un discurso político que caló No te en entiendo. el electorado. Para los fines de la división aquí entre. Pero lo que me refiero entre es eso que tú corruptos y PLDistas. lo que tú dijiste de que hubo que... Yo sin miedo dije que yo no estaba de acuerdo con nada. No, y eso está bien. Y de hecho, yo nunca voy a estar de acuerdo con quien. Aunque eso me valió a mí una persecución. No, muy mal, terrible. Pero Horrible. creo que el tiempo ha puesto a cada quien en su lugar. Ahora, en Totalmente. cuanto al tema de la protesta como método, yo insisto que es un extraordinario ejemplo de que una masa se puede convocar cívicamente sin, que pueden sin protestar. hacer daño a la propiedad pública ni privada. Es más, eso hasta habla bien del gobierno de Medina, que pudo ver ese tipo de protesta, porque así mismo, como nadie se puede quejar de una vidrio Nadie roto, le cerró una calle. nadie se puede quejar de un macanazo. Le dieron por la Delgado y protestaron. La Le 27, dieron la a la 27, 27 y protestaron. la 27 y la Churchill. Tiradentes, Churchill. Mira, todo lo que quisieron y Sin duda, nadie sin le duda, puso sin una duda. mano. Y definitivamente que yo insisto que es un ejemplo para Que ambos creo, lados. de creo que tal vez tolerancia. esa visión, no sé si tú vas a estar de acuerdo, pero esa visión de respeto a la libertad y el derecho a la protesta pacífica que se vio en ese gobierno fue lo que le dio pie a la protesta de los Rosarios. Porque de no haber sido así, no hubiésemos tenido tú ese relajo de los Rosarios aquí en este país. Lo que ahí falló fue que al sinvergüenza principal, que era el que encabezaba... Se ese le dio grupo, mucha cancha. Claro que sí. Y se tuvo el momento de detenerle y de decirle, mire, esto va a terminar mal, hay un interés social, usted tiene un grupo de gente que cree lo que no existe y bueno, la cosa puede terminar mal. Mira, definitivamente la protesta tiene, como todo en democracia, que evolucionar. Los nuevos tiempos han permitido muchos mecanismos interesantes de protesta que se han probado en muchas partes del mundo. Yo creo en el boicot. Yo creo en el boicot. El boicot cívico ha demostrado en el mundo protesta contra empresas, protesta contra autoridades. A mí me parece que el simbolismo yo creo que se ha visual... abusado. Yo creo que se ha abusado, pero cuando se justifica, yo tengo la libertad de elección. Claro. Ahora, cuando tú ya lo conviertes en algo punitivo, No. que ya rayen la violencia por una diferencia El tema de cultura de cancelación y todo de eso, criterio, sí. o porque tú no te alineas, ahí Claro. volvemos a lo de ahorita. O es que si tú no estás conmigo, y eso tiene un origen en unas ideas que se plantearon en la década de los 50, en esos círculos de izquierda, borrachos de Gramsci, Sí. de Marcuse y de esa gente de el que no protesta Claro, contigo claro. es porque con su silencio apoya al que oprime. Entonces, si está guardando silencio, hay que atacarlo y destruirlo. Yo estoy leyendo un libro. Que el que te oprime Claro. y el que te... Entonces, Yo toda estoy esa leyendo un libro que locura. se llama, te va a gustar mucho. Te lo voy a traer ya aquí cuando termine de leerlo. Se llama Ellos los fascistas. No ha habido posiblemente un concepto, como tú dices, más manipulado, más caricaturizado que el de llamarle, sobre todo en España y ahora está de moda en América Latina, facha o fascista, a todo que no comulga con tus ideas y tiene incluso el atrevimiento de defender las suyas, porque es un tema... Mira, yo recuerdo una vez que invitaron al Hormiguero, un programa muy Popular célebre de Antena 3 en de España. Antena 3 en España. Invitaron... hay una dinámica, los invitados, se hace una serie de juegos con ellos. Las hormiguitas, está el tema de unas preguntas que son bastante graciosas y está la entrevista central, que es lo que la gente ve. Y una vez invitó el Pablo Motos, creo que se llama. Pablo Moto. Invitó a Santiago Abascal, porque el hombre se había convertido en un fenómeno. Pues Moto, para no molestar a cierto segmento de su audiencia, eliminó los juegos y las preguntas. Para no humanizarlo. Eso le exigieron, que no humanizara a Abascal. A Pablo Y yo Abascal. digo, y Abascal no es humano. O sea, él no tiene familia, no tiene sentimientos. Sus ideas políticas
es evidente que pueden ser atacadas y deben ser cuestionadas. Y como todo en la vida, porque todo sistema de creencias, incluyendo el mío, es falseable. Si el día de mañana yo me encuentro con un cuerpo argumental que me hace descreer lo que yo he querido hasta ahora, óyeme, yo lo he hecho otras veces en mi vida. Sí, pero hoy estamos... Pero de ahí lo humanice, pero él es humano. Hoy estamos viendo una izquierda, y pasó con Trump también en Estados Unidos. No sé si recuerdas aquella entrevista que le hizo Jimmy Fallon a Donald Trump, donde le tocó el pelo, que eso le valió a él duras críticas, y ahora tiene que andar en una gira cada vez que va a una entrevista, le tocan el tema, porque es como si él hubiese traicionado porque humanizó a Trump. O el caso de ¿cómo es? El tipo de Dry by the Pussy, ¿cómo es? Sí. De las cosas de Trump no tienen madre. Nada. A ese presentador de ese programa le valió su carrera. Bueno. Entonces, esa locura que se mezcla con todo eso, estoy de acuerdo, que se mezcla con todo eso, y lo que tú señalas con Abascal, que llamar fascista al que no coincide contigo, claro, de manera conceptual, pero tus prácticas son peores, pero claro, y mucho más intolerantes, violentas, haciendo una interpretación. Pero hay que ver el acoso. Borrell, un hombre de izquierda en España, ver cómo lo atacan la izquierda catalana, lo que le dice Gabriel Rufián, que mejor apellido no podía tener. En la vida un apellido ha quedado también. Rufián es de todas las cosas que están mal en el mundo, una de ellas, igual que la enferma mental de Irene Montero y que la retrasada 10 veces mental de Alejandra Ocasio-Cortez, que hacen pensar, yo lo defino de la siguiente manera: ellos se han robado el derecho de decir lo que es moral y éticamente bien. De tachar al otro. Si es algo que hace uno que ideológicamente está alineado conmigo, moralmente no es castigable ni es repudiable, porque él piensa como yo y defiende lo que yo defiendo. A mí. Ahora, no importa lo mínimo que haya otro, por el solo hecho de no pensar y defender lo que yo defiendo, esa persona queda invalidada, y el mínimo error hay que aplastarlo, hay que destruirlo y hay que llenarlo de etiquetas, porque a través de esta no veo al individuo, sino que veo todos los prejuicios que se van creando alrededor de las etiquetas, claro, para a partir de eso tener la menos compasión posible con él. Esto tiene que ver, obviamente comenzamos a hablar de esto en el tema del boicot, claro, de si estamos acordando con mecanismos de propuesta como el boicot, que llega al scratch, que es ya más terrible. El scratch es violento, que fue popularizado por execrable, precisamente grupos de la política española. Decía un líder que le encanta a algunos compatriotas nuestros, amigos míos incluso, dijo una vez que el scratch era jarabe de democracia, hasta que se lo hicieron a la mujer de él. Y a él también. Cuando se lo hicieron a ellos, pasó a ser acoso, pasó a ser una interrupción de la vida personal de los líderes políticos. Ya lo era antes. Lo que pasa es que cuando se lo hacían a tus enemigos, tú lo aplaudías. Hay dos cosas de eso que aquí quisieron aplicar en República Dominicana. Cuando un popular comunicador, a través de los medios que él contaba, y un incipiente medio digital que estaba creciendo y ganó mucha influencia en la clase media, y un directivo de la Marcha Verde, uno de lo que estaba en la cabeza, habían planteado que a los funcionarios del gobierno del PLD se me parece mucho a la vieja loca que es representante de California en Estados Unidos, que dijo en un discurso donde vean los funcionarios de Trump, rechácenlo, repudienlo, atáquenlo, no lo dejen comer, sáquenlo de ahí, háganlo sentir que no son bienvenidos en ningún lado, en un país democrático como Estados Unidos. Y esa señora, esa vieja el diablo, no le pasó nada. Ahora, te voy a decir algo. Entonces, también, para completarte la idea de cuando estos tigres plantean esta vaina de que había que hacerle repudio público a la familia de los funcionarios del gobierno de Danilo Medina, yo dije en el programa que yo participo, decía que yo no creo que eso sea, que tú tengas derecho a eso. No, claro que no. Ni creo que ese sea el método de lucha, que el mayor instrumento de repudio que tenemos el voto se manifiesta cada 4 años, y si usted no está de acuerdo con alguien, y entre voto y voto hay otros mecanismos. Hay otro mecanismo, obviamente, pero todos están dentro del debido proceso. Claro que sí. Claro no que vivimos y de en la una convivencia. No vivimos en una sociedad donde nos convertimos de la noche a la mañana en una anarquía, y donde a un come mierda resentido vividor, porque está resentido porque no le dieron un puesto en un consulado con un partido que le ayudó a llegar al poder, venga a ejercer venganza utilizando el sentimiento de frustración
que experimente un grupo de personas en un determinado momento para su gozo personal. Eso no es el tipo de sociedad hay que dos uno cosas. debe de aspirar. Y yo dije en aquel momento, algunos decían, bueno, que eso es válido. Bueno, es válido que yo no quiera compartir con una gente y yo me marche. Claro. Pero yo no puedo Pero llegar a un impedirle sitio comer, impedirle- que a una persona no, que se vaya de aquí. Impedirle No tienes participar en derecho a eso. familia, no, con No sus tienes hijos. derecho a eso. Mira, hay dos cosas que no puedo dejar pasar, Alberto, sin aclararlas. A mí me parece que uno de los principales problemas de eso que tú muy bien describiste, que yo suscribo, estoy totalmente de acuerdo, uno de los graves problemas de los tiempos que nos tocó vivir es que los dos extremos son vasos comunicantes. Eso también lo hacen los grupos de derecha conservadores. Totalmente. Radicales. La cancelación la inventó la derecha. Incluyendo el hecho de que... Y los linchamientos. Incluyendo el hecho de que el mal uso de la protesta, de lo que yo creo que me valida la protesta, terminó en el asalto al Capitolio. Eso bien pudo haber sido una protesta masiva de gente a favor de su idea, estemos o no de acuerdo, y terminó siendo un asalto a una Una instalación acción estúpida. terrible. De unas terrible, proporciones. terrible. Le dieron toda la razón. Toda la razón. Habidas y por haber a quienes... A los de la otra acera. Exactamente. Entonces, Eso no pudo haber sido más estúpido. importante recordar que a mí no me preocupa que la sociedad se politice, a mí me preocupa que se polarice. Una sociedad Yo soy igual politizada, que tú. una sociedad politizada sabe el valor de las herramientas democráticas en el uso de sus derechos políticos. No hablo partidarios, que la gente lo confunde, para hacer saber lo que no les gusta. Ahora, cuando la sociedad se polariza, entonces ningún tema importante se puede llegar a un consenso, porque es tú contra Nadie, mí, yo contra ti, ellos contra nosotros, y nadie puede prevalecer en el medio, y eso lamentablemente está pasando en el mundo. Ahora bien, volviendo a nuestra raíz, porque tiene muchas ramas este tema, la propia crisis de la democracia representativa, la propia crisis del liderazgo político, académico, cultural, también se remite, La desaparición. se remite a la parte de los líderes sociales. La desaparición de verdaderos líderes políticos que no solamente tengan el arraigo de llevarte a ti con un discurso manufacturado en un laboratorio mercadológico, sino que son verdaderamente personas que tengan la capacidad, Claro. vamos a llamarlo tal vez mesiánica de alguna manera, Así es. pero que también comprendan la responsabilidad que tienen. Claro. Por la influencia que han logrado acumular, como vimos en los 90, cuando a uno de los líderes políticos en una de las crisis que se dieron, se le planteó iniciar una campaña de protestas violentas, y su frase, que quedará para la historia, que él ya había provocado una revolución, pero que no iba a provocar dos. Está buena esa. Lo que sí yo creo, Alberto, es que los tiempos deben culminar a una sociedad que exija transparencia en el discurso. ¿A qué me refiero? Hay gente que detrás de verdaderos llamados, y tú tenías una lista interesante de verdaderas Sí, aquí la tengo reivindicaciones, para leértela. ha querido esconder intenciones políticas. Hable de sus intenciones políticas. Eso no es malo. Luego están quienes usan reivindicaciones o temas como los medioambientales para barrer con competidores económicos potenciales, como ha pasado en distintas regiones de este país. Oye, Aquí había una provincia que todo el que llegaba con un hotel, con el plano de un hotel, habían 3 tipos encabezados por un empresario francés. No voy a decir el nombre, porque la cuerda que tengo con ese tipo de hace años no se me ha quitado. Hay dos provincias. Sí, que si no se reunían con él y con un grupito, un No se grupúsculo, hacía nada. óyeme, no se hacía nada. Y entonces, para colmo, el miedo que le tenían en medio ambiente esos tigres, cogían los términos de referencia y le hacían un retruécano para que el otro no lo pudiera Pero es que pasar. eso lo estamos viendo nosotros cada Y vez te que armaron tú una ves. protesta diaria. En el caso de Pedernales, Chach. Pedernales, el 60% de la provincia de Pedernales es área protegida. Sí. Queda un 40%. Ahí está el pueblo, la vaina, y todos esos metros que andan Trellano. por ahí. Es decir, 3 llanos, 3 vainas, 3 brocales, Cambrón y de Gracia. Chach. Entonces, aparece todos los días un grupo distinto que se inventa una historia distinta, porque me explicó alguien que trabaja en medio ambiente que pura y simplemente muchos de estos grupos lo que hacen es utilizar esos fuegos que provocan ellos de preocupación medioambiental y destrucción del medio ambiente para posicionarse en la opinión pública, presionar a quienes están desarrollando los proyectos, que se acerquen a ellos, y ellos entonces a través de su... Pasa por Go. Exactamente, no, te voy a dar una asesoría para que tú tengas el efecto mínimo posible, y no ninguna asesoría, es por simplemente cobrarte unos cuartos. Es una extorsión. Entonces, disfrazada de lo que eso sea. Eso está aquí planteado. Pero oye, algunas de las reivindicaciones. Rebaja de los combustibles. No me digas. Aumento salarial adecuado a la canasta familiar. Continuidad de la construcción de aceras y contenes. Terminación de parques. Profundo. Solución de problemas de suministro del agua potable.
rebaja de la factura eléctrica, reparación de la planta física de hospitales y el del seguro, y esa vaina, así como el abastecimiento de medicamentos y equipos técnicos, eliminación de las ARS y las AFP. Facilito. Por una seguridad social digna entre todos, Ya, no sé entre, quién entre escribió otras eso. demandas. Yo sé quién escribió eso. Y finalmente, Loma Miranda, Parque Nacional. Yo sé quién escribió. Maldito favor. Le faltó la paz mundial. No. No aquí- sé cómo pudieron omitir. ¿Cómo pudieron omitir eso? No a la megaminería, Ajá. no a los fideicomisos, violencia público-privada, que benefician al empresariado Oye, y qué empobrecen orgánico, al pueblo. Yo creo que aquí tenemos que sentarnos a tener una conversación honesta. We Ayer- need to talk about Kevin. No, porque tú sabes que este país ha instalado mucho la idea socialista de que el empresario es enemigo del pueblo llano. Mira, ayer, porque lo tenía pendiente, porque Proletario tú me lo del mundo mío. comentaste, me encontré por accidente, pero lo tenía pendiente buscarlo, el documental de Don Alejandro. Se llama así Don Alejandro Grullón, uno de los fundadores del Banco Popular. Indiscutiblemente, Don Alejandro, junto con el Grupo Financiero Popular, son parte del motor de desarrollo de República Dominicana Indudablemente. desde el día que apareció ese banco, porque inicialmente la vida productiva y empresarial de Don Alejandro estaba en otro rubro de la economía dominicana. Formaron una serie de asociaciones y una de ellas fue la Asociación para el Fomento del Desarrollo en el Cibao. Y por ahí viene lo del banco, por una serie de situaciones. Cuenta la historia de cómo se llega al Banco Popular y de dónde viene el nombre, que yo no lo conocía. ¿De Puerto Rico no era? Del de Puerto Rico, Sí, que intentaron ser se licenciatarios. acercan al señor Carrión, que es el que lo funda, y él iba a tener una participación y se le dio el nombre partiendo de ese acuerdo. Sí, iban a ser Es licenciatarios. interesantísimo porque cuando tú conoces la historia de los empresarios de República Dominicana, cuando tú conoces la historia de verdad, lo que menos han sido es explotadores. Han sido multiplicadores de riqueza en todas las direcciones. Y aquí tenemos un concepto de que el empresario, de que el sector privado, de que son una especie de aves de rapiña, Sí. que se lo están llevando todo entre las uñas. Y República Dominicana tiene una particularidad a diferencia de otros países, y es que el empresario dominicano no se lleva los cuartos de República Dominicana. En la inmensa mayoría de los casos tiene aquí. Los su cuartos destino. están aquí. Exacto. Y En esa eso mayoría de ha los sido en gran parte una de las claves de que nos podamos convertir en un referente para la región. Y yo no lo digo esto por tumba por mismo, lo digo convencido, porque yo era de los que odiaba. Porque a mí me enseñaron desde la escuela a ver al empresario, al sector privado, al que te emplea, al empleador, al que arriesga capital, al que sale a trabajar todos los días, como un enemigo del que no avanza. Así es. Cuando yo entendí que la responsabilidad individual es el principal compromiso que yo tengo cuando ya yo me hago autónomo, cuando ya yo cumplo 18 años, en el momento que yo tengo la capacidad productiva, la responsabilidad la tengo yo conmigo. Cuando yo me hago consciente de eso, es que yo cambio mi postura. Y tú lees todas estas mierdas y todas estas reivindicaciones, y eso hay que sacarlo de la psique colectiva de la gente. No es verdad que el sector privado es malo. No es verdad que las cosas privadas son malas. O ustedes se creen que, claro, volviendo a un ejemplo, es una corporación pública. De ser pública no sirviera. Bueno. ¿Cuánto Entonces, por si tardarán fuera un en hombre. instalarte un teléfono? ¿Eh? ¿Cuánto tardarán en instalarte una línea de teléfono? Si fuera el Estado. En Argentina eran meses y en otro caso eran años. En Argentina eran años. Ya tú sabes. En Venezuela, ve a ver lo que es CanTV después de que la compró el chavismo. Bueno. Luego de privatizarla. O lo que pasó con los supermercados Abasto, Bicentenario, con las distintas cadenas. Entonces, no es que el Estado sea malo, es que el Estado tiene un rol. Y punto. Y en Venezuela se vio algo que es lo que se llama el capitalismo de Estado, que se ha dado en otros países, pero el capitalismo de Estado para la quiebra. Imagínate. Hay países que tienen capital, el Estado, ahí existe capitalismo de Estado, pero gestionado como... Como un estado promotor de inversión, como un estado que... Y las empresas estatales tienen una vocación meramente rentista. Generalmente incluso la gerencia, un individuo que viene del sector privado, en muchos casos. En muchos casos. En los Pasa pocos países que funcionan... Repsol, ha pasado con otras empresas privadas. Ahora bien, empresas públicas, perdón, o mixtas. Yo quisiera no perder de vista un punto que me gustaría que quede claro. La inteligencia aplicada a el uso de herramientas de la democracia está en boga en el mundo. Las campañas cada vez buscan más gente inteligente para construir logos, imágenes, mensajes.
Incluso se pudiera decir, y eso es algo que comparten diferentes estilos de hacer política, la propia izquierda en el mundo ha hecho un uso muy inteligente de herramientas de la comunicación. Bueno, fueron de los grandes teóricos y de los primeros en crear la propaganda, de la propaganda, de todo etcétera. eso. Ahora bien, ¿qué ha faltado en este país para que seamos de la propaganda tecnificada? Porque la propaganda tiene su origen y su esencia en la iglesia católico-cristiana. Sí, claro que sí. Eso viene del propaganda latín. religiosa, claro. Propagatius. Y de verdad, por ahí que propagar el mensaje, claro. Ahora bien, ¿por qué hemos represado el uso de esas técnicas que están tan en boga en la herramienta de la democracia que es la campaña política y parecen no haber llegado a la protesta? ¿Ha habido casos? Sí, los ha habido, pero son muy escuetos. Yo insisto que mencioné uno ahorita que me pareció interesante para hacer de la protesta permitida, garantizada por la Constitución, un mecanismo que de verdad llame la atención, que envíe un mensaje, que presione, que conmine al poder político y a quien lo detenta en un momento dado. Espérate, eso hay que corregirlo. Aguanta, esta gente ya no puede pasar más sin resolverle tal o cual problema que nos comprometimos en campaña a resolverle. Es una herramienta válida. Ahora bien, una sociedad que teme que un carajo le rompa un vidrio y que nadie se haga cargo, que le quemen el frente de la casa, que le tiren una molotov en la galería, que le quemen el negocito que tantos años le ha costado construir, que le cierren 1 o 2 días a gente que no depende de un salario, sino de lo que vende. No. Yo creo que la sociedad difícilmente tendría que pasar algo muy grande, una crisis muy grande, como para que la gente se olvide de todo lo que ha construido en 30, 35 años y vuelva a otras épocas que parecen superadas. Bueno, pues yo cierro ya y tú interesantemente hablaste de... Búsquense un documental sobre cómo Greenpeace logró llamar la atención en el mundo y utilizando un libro que tenía apenas par de años, que se había escrito de un escritor llamado McLuhan, que habla de que el medio es el mensaje es el medio. Claro. Una de las teorías que plantea. Greenpeace es pipí verde, ¿verdad? Sí. Y cómo ellos comienzan a entender ese mensaje y se acercan a este mismo tipo y van estructurando un proyecto de lucha a nivel global que se fue contagiando y que, me guste a mí o no, yo no estoy muy de acuerdo con la mayoría de las cosas que ellos han ido haciendo últimamente, pero ciertamente es un caso de estudio para que se entienda lo que tú planteas. Claro que sí. Porque eso es lo importante. Partir cabeza, quemar negocios y amenazar ciudadanos nunca va a funcionar, menos en los tiempos que estamos viviendo, en un país próspero como este. No se deje engañar que esto es un país próspero, que la prosperidad todavía usted no le haya tocado, es porque usted no ha hecho lo que debe de hacer. La rosa derecha.